si te acuerdas cómo se hizo la 4, entonces vas a poder hacer la 5 y la 6. ¿Te acuerdas cómo se hizo la 4? Más o menos porque fallé en la primera. Ya, a ver, vamos a recordar, ¿ya? Ya. Recuerda que dijimos que había una fórmula que indicaba que si tenemos dos números, ¿ya? A los cuales se le ha sacado su mínimo común múltiplo y se le ha sacado su máximo común divisor, el producto, o sea, la multiplicación de estos dos números va a ser igual al mínimo común múltiplo de estos dos números, de estos dos números. Wow, 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 wow. Ah, ¿cómo? Bien. Por, en este caso, por el máximo común divisor de estos dos números. Esa era la fórmula que hemos estado ayer practicando varios ejercicios y que todavía vamos a seguir practicando en estos ejercicios que nos faltan. Entonces, esta es la fórmula que te va a ayudar a resolver la pregunta número 4 que ya lo hicimos ayer, y también te va a ayudar a resolver la pregunta número 5 y la 6 también inclusive, ¿ya? Con la ayuda de esa fórmula, ¿la sacas o aún así todavía no la sacas? No, aún así no, pero quiero entender bien, profesor. Ya, ok, vamos a resolverlo entonces, ¿ya? Mira, este tipo de ejercicios donde te plantean máximo común divisor, mínimo común múltiplo, te plantean que hay dos números, uno de te da, en este caso te está dando inclusive uno de los números, ¿ya? Em, este tipo de ejercicios, ¿ya? Eh, solamente consiste en reemplazar nada más. No es complicado. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que, ¿por qué estoy haciendo varios ejercicios de estos? ¿Ya? Y ojalá que Brains, bueno, haya podido ver una partecita del video de ayer, porque de repente, porque yo se lo mandaba a las 8 y 5 por ahí. Eh, esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar. O una de las fórmulas, porque hay como dos o tres, pero esta es la principal, la más importante. ¿Ya? Dice, si tengo dos números a los cuales les he sacado mínimo común múltiplo y máximo común divisor, se cumple esta fórmula. Dice, el producto, o sea, la multiplicación de estos dos números, va a ser igual al producto, a la multiplicación del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos dos números. ¿Ya? Entonces, leemos la pregunta y, como siempre hemos dicho en las clases anteriores, hay que ver qué datos me está dando, ¿no? Me dice que el mínimo común disculpen, el máximo común divisor de dos números es 3. O sea, me está dando este dato de acá. El máximo común divisor de dos números me dice que es 3. O sea, 3 es esto de acá. O lo reemplazo aquí. Luego me dice que el mínimo común múltiplo es 30. O sea, se supone de esos dos números, ¿no? Y su mínimo común múltiplo es 30. O sea, me está dando este dato de acá. Me está dando este dato de acá. Y luego me dice que uno de los números es 6. Es decir, uno de estos dos números, A o B, es 6. Lo reemplazo y ya tengo prácticamente la respuesta hecha ya, ¿no? 3 por 30.
Claro, en este lado de acá sería 3 por 30 y en este lado de acá quedaría A o B, como quieras, cualquiera de ellos vale 6. Supongamos que A vale 6, tendrías que despejar nada más cuánto vale B. O si tú quieres que B valga 6, tendrías que despejar cuánto vale A, nada más. Entonces saldría 90. 90. A ver, vamos a resolver. ¿Ya? Ya. A ver, voy a escribir la misma fórmula que he escrito ahí abajo, pero ya lo voy a reemplazar con números, ¿correcto? Vamos a suponer que A valga 6, entonces le voy a poner 6, ¿ya? Que multiplica a B. Como no tengo el otro número, es más, me están pidiendo cuál es el otro número, o sea, el otro número es la incógnita, entonces lo dejo como B todavía. Va a ser igual al mínimo común múltiplo, pero me dice que el mínimo común múltiplo es 30, pues arriba. Ya lo reemplazo por el máximo común divisor, que arriba también me han dicho que es 3. 3. Ya está, ya lo reemplacé. B, al final entonces, B va a ser igual 30 por 3, 30 por 3 al otro lado de la igualdad, va a ser 90, va a ser 90. Y ese 6 que estaba acompañando al otro a este lado de acá, que estaba multiplicando a B, ¿qué hace al otro lado? Se va al otro lado, pues, ¿no? ¿Qué hace? ¿Haciendo qué? Este 6 que estaba multiplicando. Profesor, ya recién acabo de venir. Hola, Brian, disculpa, no te entiendo. ¿Cómo? Yo, profesor Brian. Sí, sí, no te entiendo, digo, ¿qué? ¿Qué me decías? Ya recién acabo de venir. Sí, 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 ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya recién acabo de venir. Brian, Se escuchan sí, sí, sí. Brian, ¿puedes repetir? Porque tu internet parece que no. Brian también te ha escuchado entrecortado. Te hemos escuchado entrecortado, como si estuvieras hablando desde Marte. A ver, ¿puedes repetir? ¿Qué me decías? en el Ya. chat. A ver, en el chat ha escrito acá. Uy, bien. Ya, ok, ok. Ok, Brian. Uy, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Uy, ya. A ver, ya. ¿Ustedes están viendo mi pantalla normal o algo se ha borrado? Porque no estoy viendo yo completo mi pantalla. No, sí, está incompleto. Está incompleto, ¿no? Ay, Dios mío. La fórmula se ha ido para abajo. Sí, 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 sí. Ya. Vamos a borrar, vamos a borrar. Sí, lo que pasa es que el internet se pone lento. El internet se pone lento. Ya. A ver, a ver. Vamos a repasar de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a repasar de nuevo porque, bueno, Brian no estuvo ayer, pero vamos a repasar de nuevo. A ver, esto ya lo hemos hecho en verano, ¿ah? Esto ya lo hemos hecho, ¿ya? Eh, a ver, vamos a hablar primero lo que es el mínimo común múltiplo, ¿ya? ¿Ya? Igual le sirve este refuerzo también para Brian, ¿ya? Mínimo se escribe con acento en la primera I, mínimo común, acento en la U, múltiplo, mínimo común múltiplo, ¿ya? A ver, eh, el día de ayer estábamos conversando con Brian qué son los múltiplos de un número, ¿ya? Por ejemplo, los múltiplos de 3, ¿ya? Los múltiplos de 3 son los números
que vienen a ser el resultado de multiplicar 3, que es el número que estamos buscando sus múltiplos, por los números naturales. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6 y así hasta el infinito. ¿Correcto? Entonces, el primer múltiplo de 3 sería 3, porque 3 por 1 me da 3, ¿no? Ojo, estoy buscando los múltiplos de 3. Entonces, 3 ahora multiplico por 2. Ya multipliqué por 1. Es 3. 3 por 2 es 6. Ahora multiplico 3 por 3. 3 por 3 es 9. Ahora multiplico 3 por 4. Es 12. Ahora multiplico 3 por 5. Es 15. Ahora multiplico 3 por 6. 18. Y así voy avanzando de 3 en 3. Y así voy avanzando de 3 en 3. Así. Y hasta el infinito. ¿Sí? Hasta el infinito. 39. Ponerle acá 42. Ya. ¿Ok? Y así hasta el infinito. Ojo, si a ustedes les preguntaran, pónganse que a ustedes les preguntaran una pregunta capciosa, ¿ya? Este puede ser una pregunta capciosa. Les pueden decir, por ejemplo, ¿cuántos múltiplos tiene 3? ¿Qué pasa si a ustedes les preguntan, ¿cuántos múltiplos tiene 3? O cualquier número, ¿ya? 4, 5, 10, 500, el número que sea. ¿Cuántos múltiplos tiene en este? Infinitos. ¿Cuánto, Brian? Infinitos. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, los múltiplos de un número son infinitos. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan cuántos múltiplos tiene un número X, lo que voy a hacer es multiplicar ese número X por uno, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 500, por 1000, por 1.000.000, por 5.000.000, por 2 billones, por 20 trillones. Y nunca voy a terminar. Voy a seguir, seguir, seguir. ¿Ve? Es infinito. ¿Ya? Bien. Ahora, eh, vamos a buscar los múltiplos de, de 4. Brains, tú me vas a ayudar a buscar los múltiplos de 4. A ver, díctame los 10 primeros múltiplos de 4. ¿Cuáles serían? 4, 4. ¿Qué más? 8, Muy bien, ¿qué más? 12, 12. ¿Qué más? 16, ¿Qué más? 20, ¿Qué más? 24, Espérate, 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 voy a correr esto, porque no me deja escribir completo. Ya, ¿qué más? 28, Muy bien, ¿qué más? 32, Ya, ¿qué más? 36, ¿Qué más? 40. Ok, ya. Hasta ahí nomás, ¿ya? Y le vamos a poner puntos suspensivos porque eso nos indica que eso va a continuar, no va a parar, va a continuar, va a continuar. Ok, entonces, mira, tenemos los múltiplos de 3 y tenemos los múltiplos de 4. Ahora vamos a preguntar qué cosa es el mínimo común múltiplo, ¿ya? ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? Brian, tú que has estado presente ayer en la clase, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es cuando multiplicamos el número muchas veces hasta el infinito. Ya, ese es el múltiplo. Ese es el múltiplo. El múltiplo de un número es lo que tú has dicho, pero el mínimo común múltiplo, Es encontrar el múltiplo menor en todos los múltiplos. Bueno, cuando te den un ejemplo de número. ya, 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 te has acercado un poco más a la respuesta. Ok, Brian, para que quede claro, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es hallar el número, como dijo Brian, es hallar el menor número múltiplo de dos o más números.
Por ejemplo, yo tengo acá dos números, 3 y 4. Y tengo aquí todos los múltiplos de 3 y tengo todos los múltiplos, bueno, no todos, no todos, pero tengo, digamos que acá tuviera, digamos que tengo todos, ¿ya? No los voy a poder tener todos porque es infinito, pero supongamos que acá tengo todos los múltiplos de 3 y acá tengo todos los múltiplos de 4, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el múltiplo común a 3 y 4, ¿ya? Voy a buscar, voy a hallar los múltiplos comunes. 12. Por, por ejemplo, 12, claro. 12 es múltiplo de 3 y también 12 es múltiplo de 4, ¿no? Y Luego, 24. es el menor de todos. claro, luego tenemos 24, ¿no? Luego tenemos por aquí 36. 36, también, ¿ya? Y así vamos a encontrar un montón de múltiplos comunes, pero no todos los múltiplos de 3 son al mismo tiempo múltiplos de 4. Y viceversa, no todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 3. Algunos coinciden, algunos. Ya. Entonces, de esos algunos que coinciden, yo voy a buscar el mínimo. Por eso dice acá mínimo. El mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo? El 2. 12. El 12. El 2. ¿Correcto? Eso es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Eso es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces voy a escribir por acá, voy a escribir por acá, el mínimo común múltiplo, entre paréntesis, de 3,4 va a ser igual a 12. 2. Ahora, esta, esta no es la mejor manera para hallar los múltiplos de dos o más números. Esta no es la mejor manera, porque esta es una manera muy, muy simple. Te vas a demorar un montón. Acá lo hemos hecho rápido porque son números chiquitos. Pero ¿qué pasa si te piden hallar el mínimo común múltiplo de 29 y 41? ¿No? Entonces ahí ya se te complica más, porque vas a tener que ir avanzando de 21 en 21, ¿no? No, de 41 en 41 y el otro no sé cuál dije, 29 creo que dije, ¿no? Entre 29, ¿no? Entonces, aquí se ve sencillo, porque los números son bajitos, son chiquitos, pero si fueran números más grandes, se nos va a complicar, ¿correcto? Entonces, esta no es la mejor manera, o sea, esta es la manera para que tú entiendas qué cosa es el mínimo común múltiplo, ¿correcto? Pero luego tenemos una técnica, tenemos una forma de cómo sacar el mínimo común múltiplo, que es la siguiente, ¿ya? Ojo, ya he escrito aquí cuál es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer bajo la forma, bajo la técnica que debemos de realizar, ¿no? Ponemos el 3. Esto ya lo han hecho ustedes, sino que se han olvidado de repente, ¿no? Ponemos el 3 y el 4. Trazamos nuestra rayita de, para descomponer. O sea, ¿qué vamos a hacer con el 3 y el 4? Lo vamos a descomponer en sus factores primos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué son los factores primos? ¿Qué son los factores primos? No importa si se equivocan, ¿ah? Son los números que no tienen residuo. Si me hablas de residuo, me estás hablando ya de dos números, porque yo tengo que dividir un número entre otro para que haya un residuo. No, estamos hablando de un número. Un número puede ser primo. ¿Por qué? Si tú me hablas de residuo, quiere decir que hay una división. O sea, me estás hablando de dos números que se tienen que comparar o dividir. No, yo te estoy diciendo, ¿qué es un número primo? Uno, uno. Porque los números primos es individualmente. Un número puede ser primo. Por ejemplo, el número uno, bueno, el número uno no es primo. El número dos sí es primo, por ejemplo. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué se le llama a un número primo?
acuerdan? No me acuerdo, profe. Bryce, ¿tampoco te acuerdas? ¿Qué es un número primo? No, profesor, no me acuerdo tanto, pero del mínimo común múltiplo ya me estoy acordando un poquito de nuestras antiguas clases. Ya, Ahí se debía de descomponer. claro, 4 claro. y Pero yo lo voy a descomponer en los factores primos. Y entonces, para continuar, ustedes, o sea, a ver, yo lo que quiero, chicos, es que ustedes, cada paso que están dando en estas clases de matemáticas de refuerzo, ustedes sepan de qué están hablando. Yo no quiero que ustedes hagan las cosas de memoria, ¿ya? Yo quiero que ustedes sepan paso a paso de qué están hablando, ¿correcto? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía la edad de ustedes, o inclusive más joven, en secundaria, incluso hasta en la universidad, a veces los profesores explican, y por ahí hay un nombre que, ¿y eso qué cosa es? Entonces me quedo con la duda, me callo la boca, pues digo, ay, no, qué vergüenza, ¿no? No, no, mejor no pregunto, mejor no me pregunto, y me quedo con la duda, y eso está mal, ¿no? Ahora, no sé si ustedes son así, no sé, de repente ustedes sí son los que preguntan, pero si ustedes son los que siempre están preguntando ante cualquier duda, bacán, porque eso es lo que un niño, un joven, un adolescente tiene que hacer. Entonces, muchas veces yo también he sido alumno, yo también he sido profesor. Entonces, a veces nos quedamos con la duda y no preguntamos. Entonces, y después cuando viene el examen, uy, no me acuerdo. Uy, pero ¿qué significa esto? Ah, ¿por qué? Porque no preguntaste, porque no entiendes qué cosa es, ¿ya? A ver, todos los números, en general, se pueden descomponer en factores primos, ¿correcto? Todos los números, cualquier número se puede descomponer, ¿ya? Bueno, a excepción del uno, que no se puede descomponer, porque uno es uno y ya no hay forma, no hay dos números que multiplicados entre sí me den me den uno, o sea, es uno por uno, nada más, o sea, es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, pero en general, todos los números, aparte del uno, todos los números se pueden descomponer, ¿ya? Eh, Se descomponen en sus factores primos. ¿Y qué es un factor primo? Es un número primo. Un factor primo es un número primo. Así de simple. Un factor primo es un número primo, ¿correcto? Eh, el número primo es aquel número que tiene una característica, que tiene solamente dos divisores. Un número primo, ¿ya? Un número primo, voy a poner por acá, un número primo es un número, o factor primo también, ¿ya? Ojo, a veces los profesores usamos palabras técnicas y a veces los alumnos dicen, uy, primero me dijo un número, ahora me dice factor. Es lo mismo, es lo mismo, porque el factor es un número que va a multiplicar a otro, por eso se le llama factor, ¿ya? Un número primo es aquel número que tiene solamente dos, sí y solo sí, tiene que tener dos divisores. Tiene que tener dos divisores. O sea, un número primo es aquel que se puede dividir entre dos números diferentes, entre sí mismo y entre uno. Empezamos con el número uno. Empezamos con el número uno. ¿El número uno es un número primo? No, no es un número primo. Porque el número uno se divide entre sí mismo, que es uno, pero cuando queremos dividir entre uno, resulta que es el mismo también, pues. O sea, se divide entre sí mismo y entre uno, pero resulta que sigue siendo uno, o sea, es sí mismo. Entonces quiere decir que el uno tiene solamente un divisor nada más. Por eso es que el número uno no es un número primo, porque tiene solamente un divisor, porque se divide entre sí mismo y entre uno, que resulta ser el mismo, ¿correcto? Entonces el número uno no es un número primo. El número uno es un número especial, es el único número, eh, es un número especial. Por ahora lo dejo ahí. Seguimos con el 2. El 2 es un número primo,
Sí, porque el 2 se puede dividir entre 2 entre sí mismo. 2 entre 2 me da uno, ¿no? Y también el 2 se puede dividir entre uno. 2 entre uno me da 2, ¿correcto? Uy, justo se fue Bryce. Creo que tiene problemas con el internet. A ver, porque esto ya te expliqué ayer. A ti, Brian. Bueno, bueno. Eh, bueno, entonces, luego tenemos el 3 que también es un número primo, porque tiene solamente dos divisores. Entre sí mismo el 3 y entre uno. Luego tenemos el 4. El 4 no es primo. ¿Por qué? Porque el 4 se puede dividir entre 4, se puede dividir entre uno, pero aparte también se puede dividir entre 2, o sea, tiene tres divisores. No, no es primo. Luego tenemos el 5. ¿El 5 es un número primo? Sí, porque el 5 solamente se puede dividir entre sí mismo, que es 5, y entre uno. Nada más. No hay otro número que lo pueda dividir exactamente. Luego tenemos el 6. El 6 no es número primo, porque el 6 se puede dividir entre 6, se puede dividir entre uno, pero también se puede dividir entre 2, también se puede dividir entre 3. Entonces el 6 no es primo. El 7 sí es un número primo, porque el 7 se puede dividir entre sí mismo, entre 7 y también entre uno, y no hay otro divisor. El 8 no. Porque el 8 se puede dividir entre 8, entre 4, entre 2, entre uno. No, tiene más de dos divisores. Luego tenemos el 9, tampoco. El 10, tampoco, porque el 10 se puede dividir entre 5 también, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 10 mismo y entre uno. No, pues, tiene más de dos divisores. Tenemos luego el 11. El 11 sí es un número primo, porque el 11, si tú te pones a pensar, solamente se puede dividir entre 11 y entre uno. No hay otro número que lo pueda dividir exactamente, ¿no? El 12 no, el 13 sí es un número primo, el 14 no, el 15 no, el 16 no, el 17 es otro número primo, el 18 no, el 19 es otro número primo, ¿no? 20 no, 21 no, 22 tampoco, 23 es otro número primo. Y así hay n números primos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la matemática? ¿Qué dice la teoría? Que todos los números se pueden descomponer, todos los números, cualquier número, se puede descomponer entre estos factores primos, ¿ya? O sea, un número yo no lo puedo descomponer con factor 10, ¿ya? Porque, o sea, mejor dicho, lo puedo descomponer en 10, pero 10 a su vez se descompone en 2 y 5, ¿correcto? ¿Ya? Bien, bueno, yo estaba haciendo este repaso más que nada por Brains, pero bueno, ya. Eh, entonces acá sacamos mitad, ¿no? ¿Por qué saco mitad? Porque veo que uno de los dos tiene mitad. Ahora, si los dos tienen mitad, igual, pues, ¿no? ¿No? Entonces, bajo el 3 lo bajo igualito. ¿Por qué? Porque el 3 no tiene mitad exacta, ¿no? El 4 baja como 2. Claro, el 4 baja como 2, ¿no? Ahora, todavía tengo para sacar mitad. El 2 todavía tiene mitad. Entonces, saco mitad. El 3 sigue siendo 3, ¿no? Porque no tiene mitad exacta. El 2 ya termina en uno. Ahora sí me preocupo por el otro, ¿no? Ahora sí me preocupo por el otro. Eh, saco tercia nada más, pues, ¿no? Porque el 3 no hay forma, solamente tengo para sacarle tercia nada más, ¿no? Y tercia de 3 es uno, y ahí está. Entonces, ahí ya descompuse los dos números. Tienen que quedar en uno, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ser el mínimo común múltiplo de estos dos números? El mínimo común múltiplo, en este caso, de 3
de 3 y de 4 va a ser igual al producto de sus factores primos, ¿no? El mínimo como múltiplo va a ser igual al producto de sus factores primos, que es 2 por 2 por 3. Y esto va a ser 12. igual a 2. A 2, ¿correcto? A 2. Ahora, ojo, se suele escribir cuando el factor se repite varias veces, se suele escribir también de esta manera, ¿no? Como el 2 está multiplicado dos veces, ¿qué voy a poner? 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado. Se suele escribir así. En este caso, 3. eh, por 3, por 3. Por 3, ¿ya? Y esto igual me va a dar 12, pues, ¿no? Igual va a ser 12, ¿correcto? Entonces, eso es el mínimo común múltiplo. Y esta es la técnica para sacar el mínimo común múltiplo. O mejor dicho, es una de las técnicas. Lo podemos sacar con otro método, llamado el método del árbol, ¿ya? Que es así, ¿ya? El otro método sería el método del árbol, que le llaman así, método del árbol, ¿no? Pongo el 3 aquí y pongo el 4 por aquí, ¿ya? Entonces, yo pregunto, digo, ¿el 3 lo puedo descomponer? Ya no. El 3 ya no, porque el 3 es un factor primo. Ya no lo puedo descomponer, ¿correcto? Pregunto, ¿el 4 lo puedo descomponer? Sí, sí. ¿Cuáles serían los dos números que multiplicados entre sí me dan 4? 2 y 2. Claro, ¿no? O sea, 2 por 2, 2 por 2 me va a dar 4. Y ahí ya está descompuesto, porque el 2 es un factor primo, porque el número 2 es un factor primo, o un número primo. Ya está, ¿correcto? Entonces, ¿cuál vendría a ser el mínimo común múltiplo de estos dos números, del 3 y el 4? El mínimo común múltiplo, en este caso, sería igual a multiplicar justamente los factores primos, que ya no se pueden dividir más, que es el 3, el 2 y este otro 2. Si tú multiplicas eso, es lo mismo que hemos hallado al costado. 12. Igualito, igualito. 12. ¿Ya? Entonces, este método de aquí, con la rayita acá y le vamos sacando mitad, tercia, quinta, es el método de la descomposición, ¿correcto? Y este de aquí también es un método de descomposición, pero le llaman también el método del árbol, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, eso es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Uy, Brian de nuevo se fue. Ya. Ahora, eh, ahora vamos allá. Ojo, ojo que el mínimo común múltiplo, recuerda, bueno, Brian se ha ido. Ya, Brian está ahí de nuevo. Ah, ya, de nuevo. Recuerden que el mínimo común múltiplo, recuerden que el mínimo, mínimo común múltiplo, ¿qué busca? Busca el múltiplo, recuerden, el múltiplo común más pequeño, el mínimo, por eso se llama mínimo, ¿ya? Chicos, muchas veces en matemáticas y en cualquier, bueno, en matemáticas principalmente, pero en cualquier curso también, pero en matemáticas, chicos, a veces hay conceptos que ustedes de repente no entienden, ¿ya? Les doy un consejo, lean,
y entiendan cuál es el significado de la palabra. La misma palabra del concepto te está dando la respuesta. ¿Qué cosa es? Si todavía tienes duda de qué cosa es el mínimo común múltiplo, solamente entiende qué significa cada palabra. Mínimo, o sea, el número más pequeño. Común múltiplo, o sea, estoy buscando el múltiplo común a dos o tres o más números, pero busco el mínimo, o sea, el más chiquito. ¿Correcto? Entonces, la misma palabra, el mismo concepto del mínimo común múltiplo te está diciendo qué cosa está buscando. Está buscando el múltiplo común a dos números o a tres números, pero el mínimo, el más chiquito. Ahora vamos a hablar del máximo común divisor. Voy a poner acá mejor. Máximo común divisor. Si tú te aprendes qué es el mínimo común múltiplo, vas a aprender qué cosa es el máximo común divisor. ¿Se acuerda alguien qué cosa es el máximo común divisor? ¿Se acuerda? Máximo en la A, máximo común divisor. ¿Alguien se acuerda, chicos, de ustedes? Ya, lo vamos a hacer así, lo vamos a explicar nuevamente. Es parecido al múltiplo, ¿correcto? Entonces, vamos a buscar los divisores de, de 12 y vamos a buscar los divisores de 18. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los divisores de 12, por ejemplo? ¿Ya? Son los divisores serían los números que van a dividir exactamente, en este caso, al número base, que sería 12, porque me están pidiendo los divisores de 12. O sea, si a ti te piden los divisores de 12, significa que vas a buscar los números que pueden dividir exactamente al 12. El uno. Claro, el uno, por ejemplo, ¿sí? El uno. El 2, El 2, ¿qué más? el 3, Muy bien, ¿qué más? 4. ¿Qué más? El 6. Muy bien, ¿qué más? y su mismo número, 12. 12. Y el mismo número, que sería 12, correcto. Ahí tenemos los divisores de 12. Ahora, dígame cuáles serían los divisores de 18. 1. Uno, Dos, más, 3. ¿qué más? 6. Más, y su mismo número. eh, 9. el 9, claro, se están olvidando del 9. Y por último, el mismo número, ¿no? El mismo número. Ok. Entonces, ojo, a diferencia de los múltiplos, los divisores son finitos. Los divisores son finitos, no son infinitos. Cuando hablamos de múltiplos, ahí sí son infinitos. Por eso que me piden el mínimo. Me piden el mínimo como múltiplo. En cambio, cuando hablamos de divisores, solamente es un conjunto pequeño de números. Pequeño o grande, pero es finito, finito. O sea, no es infinito. ¿Correcto? Ahora, me están pidiendo qué cosa? El máximo común divisor. Entonces, ¿cuáles son los divisores comunes entre 12 y 18? A ver, podemos considerar el uno, ¿sí? El uno. Podemos considerar el 2 también, claro, porque están en ambos lados, mira. El 3 y el 6. El 3, muy bien. Y el 6, correcto, y el 6. El 4, por ejemplo, no.
porque el 4 no es divisor de los dos al mismo tiempo, no. El 12 tampoco. El 9 tampoco, ni el 18 tampoco. Pero en cambio, el uno, el 2, el 3 y el 6 sí pueden dividir al mismo tiempo a 12 y 18. Ahora, ¿cuál de ellos vendría a ser el máximo? 6. Claro, el 6, el 6. Aquí es al revés que el mínimo. Aquí te piden el máximo común divisor, o sea, el número más alto que puede dividir al mismo tiempo a los dos números, ¿correcto? Eso sería el máximo común divisor, ¿correcto? Pero luego, igualmente, igual que el anterior, esta forma no es la mejor forma de hacerlo, ¿correcto? No es o sea, sí se puede hacer de esta manera, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque aquí yo te he puesto 12 y 18. ¿Qué pasa si yo te pongo 240 y 480? O sea, ahí tendrías que hallar un montón de divisores. Vas a estar contando con tu dedo, así como cuenta con tu dedito, ¿no? Te vas a demorar, ¿correcto? Para eso también hay una técnica parecida a la anterior, muy parecida, no es igual, parecida a la anterior, del mínimo común múltiplo. Vamos a anotar aquí, para que quede como referencia, que el máximo común divisor de 12 y de 18 es igual a 6, ¿ya? Ahí queda como referencia. Vamos a borrar y vamos a aplicar la técnica que deberíamos usar, que es primero la descomposición. Pongo el 12, pongo el 18 por acá. Trazo la rayita para descomponer. Pero aquí va a ser muy, muy parecido, pero no igual. Vamos a descomponer, pero en el mínimo común múltiplo yo descompongo así uno tenga mitad y el otro no tenga, pero sigo descomponiendo hasta que los dos acaben en uno. Sigo descomponiendo. En cambio, aquí yo voy a descomponer, pero voy a descomponer los dos al mismo tiempo. Tiene que haber un factor que descomponga al mismo tiempo a los dos. Si no lo hay, me quedo ahí. Ya no avanzo. ¿Correcto? Aquí sí, cuando hablamos de máximo común divisor, yo descompongo, pero los dos o los tres, si son tres números, por ejemplo, al mismo tiempo. No es como en el anterior, que yo podía descomponer en uno, el otro que se seguía quedando en tres y al final lo descomponía. No, ese es en el mínimo común múltiplo. Aquí tengo que descomponer los dos al mismo tiempo. Y si ya no se puede, ahí no me queda. Ahí no me queda. Entonces, ¿cuál sería el factor común? El factor común, el primer factor común, el primer número primo, sería 2. Entonces yo me pregunto, ¿tienen 12 y 18 tienen mitad? Sí, sí. Entonces pongo el 2 aquí, ¿correcto? Mitad de 12 sería 6. Mitad de 18 sería 9, ¿correcto? ¿Puedo sacar mitad a los dos juntos? No. Le puedo sacar mitad a 6, pero no le puedo sacar mitad a 9, ¿correcto? Entonces avanzo con el número 3, que es el siguiente número primo. ¿Le puedo sacar tercia a 6 y a 9 al mismo tiempo? Sí, sí. Entonces pongo 3, ¿no? Y le saco tercia a 6, que sería 2, y tercia de 9 sería 3. Y ahí nomás me quedo. Y ahí nomás me quedo. 2 por 3 es 6. Claro, ¿no? Y ahí nomás me quedo porque 2 y 3 ya no los puedo descomponer al mismo tiempo juntos. Entonces, el máximo común divisor aquí, ¿no? El máximo común divisor de, de 12 y de 18 va a ser igual a 6. multiplicar 2 por multiplicar 2 por 3 y eso es igual a 6, correcto. Que es lo mismo que habíamos sacado aquí arriba, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el método que deberíamos descomponer para hallar el máximo común divisor? Es así, bajo la descomposición, pero recuerda que aquí descomponemos siempre y cuando pueda descomponer a los números todos juntos, al mismo tiempo. Y si ya no puedo juntos, ahí no me queda. Y los factores primos que quedan aquí, esos serían multiplicados, serían el máximo común divisor. ¿Ya?
Hay otra forma que también pueden descomponer, por si acaso. No vaya a ser que cuando por ahí les den las, o de repente ya lo están viendo, hay otra forma de descomponer. ¿Qué hago aquí? Voy a descomponer el 12 y el 18 por separado, por separado. Voy a descomponer por separado. El 12 lo descompongo por aquí y el 18 lo descompongo por acá, por separado. Ya, a ver, espérense, voy a borrar, creo que muy largo el hecho. Voy a descomponer el 12 y el 18 por separado. Entonces, el 12 al 12 le saco mitad primero, sale 6, sale 6, ¿correcto? ¿El 6 tiene mitad todavía? Sí, puedo seguir sacando mitad, me da 3, me da 3, y ya al 3 no le puedo sacar mitad, sería tercia. Tercia de 3 quedaría uno acá. 1, ya está. Ya acabé con la descomposición del 12 solito. Ahora voy a descomponer el 18 igual, ¿no? Le saco mitad, quedaría 9, quedaría 9. Luego digo, ¿al 9 le puedo sacar mitad? No, solamente el que sigue, que sería la tercia. Tercia de 3 sería 3. Y por último, nuevamente tercia, para que quede en 1, ¿no? Para que quede en 1. Ok. Ahora, ¿cuál es el criterio si es que yo hago este método? ¿Ya? Si yo hago este método, ¿cuál es el criterio? Yo voy a agarrar los factores comunes, ¿ya? En este caso, mira, el 12 se ha podido dividir entre el factor primo 2 y también entre 3. El 18 también, entre 2 y 3. Pero el tema es cuántos números 2 o cuántos factores primos 2 hay y cuántos factores primos 3 hay. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar la cantidad de factores más pequeña de las que se repiten. Por ejemplo, yo tengo acá, yo tengo aquí, voy a cambiarle de color ya. Yo tengo aquí que se repite el 2 aquí, ya, y al otro lado también se repite el 2. Pero en el 12 se repite dos veces el 2 y en el 18 se repite una vez. Entonces, para hallar el máximo común divisor, para hallar el máximo común divisor, voy a tomar el 2 que menos se repite. O mejor dicho, voy a tomar la cantidad de veces que menos se repite del número 2. ¿Cuántas veces se repite menos? ¿Se repite dos veces o se repite solamente una vez? Se repite solamente una vez. O sea, a ver, en el número 12 el 2 se repite dos veces. Y en el 18 el 2 se ha repetido solamente, o mejor dicho, es solamente una vez. Entonces, voy a tomar el número 2 como factor primo de los dos, pero el que se repite la menor cantidad de veces. Aquí se ha repetido dos veces y aquí se ha repetido una vez. Entonces tomo solamente una vez. ¿Ya? Tomo solamente una vez. Y en el 3 que le voy a cambiar de color, le voy a poner, a ver qué color le pongo. Ah, ya, voy a poner este color, ¿ya? Entonces, el número 3 por ejemplo, aquí en el 12 a la hora de descomponer el 12 se ha repetido una vez. Y en el 18 se ha repetido dos veces. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el número 3 porque el número 3 es el factor que se repite, multiplico aquí, que se repite en ambos, pero voy a tomar el 3 o voy a tomar la cantidad de veces de 3 que menos se repite. ¿Sí? Aquí se ha repetido dos veces y aquí se ha repetido solamente una vez. Entonces tomo solamente una vez, el menor, la menor cantidad de veces, solamente una vez, o sea, 2 por 3.
y eso va a ser igual a 6. Que es lo mismo que habíamos sacado aquí arriba, ¿no? Bajo la forma básica de cómo sacamos el máximo común divisor. Bueno, si no han entendido, me avisan, ¿ah? Si no, háganlo con este método nada más. ¿Ya? Si es que no se acuerdan mucho háganlo con este método, no se preocupen. Pero ya depende de tu profesor. Puede ser que tu profesor te diga, hay el máximo común divisor bajo el método de la descomposición de los dos números. Ya, aquí, esta de acá. ¿Y qué pasa si te dice, sácame el máximo común divisor con la descomposición individual de cada número? Tendrías que hacerlo así. Ya, eso ya depende de tu profesor. No sé cómo te... No, bueno, no sé si este tema lo estarán viendo ahorita, pero bueno, ¿ya? Bien. Eh, a ver, vamos a hallar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de, de 3, no, de, de 2 y de 8, ¿ya? De 2 y de 8, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a hallar también el máximo común divisor también de 2 y de 8, de 2 y de 8. A ver, chicos, a ver, sáquenlo ustedes. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Tanto en este caso, de 2 y de 8 al mismo tiempo, ¿no? Pero en este caso, uno es mínimo común múltiplo y el otro es máximo común divisor. A ver. El mínimo común múltiplo de 2 es 2, 4, 6, 8, 10. Infinito. Ujú, El mínimo común múltiplo del 8 es 8, 16, 24, 32, 40, 48, ujú. cincuenta Ya, y seis y 64. ya, pero recuerda que he dicho que esa no es la mejor manera de sacar el mínimo común múltiplo. Deberíamos hacerlo con la descomposición, con la rayita vertical y sacarle mitad, tercia, quinta. Pero ya he hecho yo dos ejercicios. Ahora yo quiero que ustedes lo hagan. Saquen el mínimo común múltiplo de 2 y de 8 y saquen también el máximo común divisor de 2 y de 8. Eh, Profesor, ¿es Dígame, 8? ¿cuál? ¿En el mínimo común múltiplo? Sí. Eh, claro, sí, pues, ¿no? Sería 8, sí, claro, sí, sí. ¿Y el máximo común divisor? 16. No, máximo común divisor. Chicos, a ver, ojo. Tengan siempre criterio a la hora de responder, ¿ya? A ver, si yo te pido el máximo común divisor de 2 y de 8, es imposible que el divisor sea mayor que 2 y mayor que 8. Imposible, porque estamos hablando de divisores, o sea, estamos hablando de números que pueden dividir tanto al 2 y al 8. Entonces quiere decir que son números menores o iguales que 2 y 8. 16 no. 16 sería un múltiplo en todo caso, pero no sería un divisor. El 2. Claro, exacto, está facilito, claro. El máximo común divisor y el único también, porque no hay otro, sería 2. ¿Sí? No hay otro. ¿Sí? El otro sería el uno. Pero el uno, no, en este tipo de ejercicios, chicos, el uno no se va a considerar un divisor.
¿ya? Por si acaso. O mejor dicho, no se va a considerar como un resultado. ¿Por qué? Porque el uno es un número especial, como ya les dije, ¿no? Si yo divido, o sea, si bien es cierto, el uno es un divisor, sí, correcto, es un divisor. Pero si yo, recuerden que si yo divido un número entre uno, me va a dar el mismo número. Si yo lo sigo dividiendo entre uno, me va a dar el mismo número. O sea, no cambia nunca, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el uno es un divisor, es correcto, ¿ya? Pero no tendría sentido que el máximo común divisor de dos números sea el uno, ¿ya? Ese sería un caso especial. A eso se les llama números PESI, o sea, primos entre sí, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el máximo común divisor? ¿Ya? Miren, ¿ah? De 15 y de 7. No tienen divisores comunes, a excepción solamente del uno. Si ustedes se ponen a analizar, si ustedes buscan los divisores de 15, ¿no? Los divisores de 15 serían uno, 3, 5 y 15. Los divisores de 7 serían uno y 7. El único divisor común sería el uno. Entonces, a este tipo de números se les llama números, se les llaman números PESI, así se les llama. Primos entre sí, ¿ya? Por si acaso. Ya, ya. Entonces, miren, si yo multiplico, pero en este caso, ya. Lo que pasa es que el ejemplo no ha sido, no es muy bueno para lo que quiero. Vamos a hacer uno mejor, ¿ya? Mínimo como un múltiplo, de nuevo, ¿ya? Ahora, como ya saben, vamos a hacer uno un poquito más, no tan chiquito, ¿ya? Mínimo como un múltiplo de 4 y de 6, ¿ya? Hay en el mínimo como un múltiplo de 4 y de 6. eh, ya. A ver, vamos a ver el mínimo como un múltiplo, ¿ya? De 12 y de, y de, y de 15, ¿ya? Hay en el mínimo como un múltiplo de 12 y de 15 y hay en el máximo como un divisor de, de 12 y de 15. A ver, mejor. A ver, cambio de ejemplo. O mejor dicho, otro ejemplo que estoy haciendo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Tres, profesor? Mínimo común múltiplo. ¿Cuál? Tres. A ver, Brian, de nuevo repite porque no te escucho bien. Con calma, El despacio. mínimo Tres, múltiplo es profesor. Tres. 3. En el mínimo común múltiplo es, Múltiplo es 3. repito, en el mínimo común múltiplo es 3. Sí, profesor. Así, Sí, en el es 3. mínimo común múltiplo es 3. Sí.
¿ya? Y en el máximo común divisor, Profesor, en el máximo común divisor es 3, en el mínimo común múltiplo no. ya, sí, eso es lo que les iba a decir. Acá es 3, ya, muy bien. Y en el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? Profesor, en el mínimo común múltiplo es 60. Muy bien, excelente, muy bien. Brian, ¿también te salió 60? Mínimo común múltiplo. A ver, lo voy a hacer rápido para Brian, ¿ya? Porque como no entró ayer, ya. ¿Qué hacemos? Uy, se fue Brian. Ay, Dios mío. Ya, mejor no lo hago. Ay, Brian, ¿qué hacemos con Brian? Es que justamente estoy practicando de nuevo por él. Por él lo estoy haciendo. Y justamente quería explicar la fórmula y justo se va. ¿Qué hora es? 10, 9, 10. Todavía tenemos tiempo. Ay, Dios mío. A ver, ya. Entonces, quería hacer estos ejemplos justamente para poder explicar o poder demostrar, ¿no? La fórmula que indica el libro, ¿ya? Hay una fórmula que dice, ¿no? Hay una fórmula que dice que si tenemos dos números, en este caso 12 y 15, a los cuales les estoy sacando mínimo como múltiplo y máximo como un divisor, dice que si yo multiplico 12 por 15 en este caso, si yo multiplico estos dos números, esto va a ser igual al mínimo común múltiplo, en este caso, de 12 y de 15, ¿no? Por el máximo común divisor, en este caso, de 12 y de 15, de 12 y de 15, ¿correcto? Entonces, vamos a demostrar si esa fórmula que dice el libro es correcta. Si multiplicamos 12 por 15, ¿cuánto sería 12 por 15, Brian? ¿Cuánto sería 12 por 15? Disculpa que estoy tomando mi desayuno recién. 180. Muy bien, 180, muy bien. 180. Y luego reemplazamos lo que ya hemos sacado, ¿no? Mínimo común múltiplo de 12 y de 15 es 60 y máximo común divisor de estos dos números también es igual a 3. Entonces voy a multiplicar 60 por 3. Y si es verdad, ¿no? 180 también. Claro, y eso es igual a 180. Claro. Entonces 180 es igual a 180. Entonces, quiere decir que la fórmula que estábamos viendo ayer y que hoy día también estábamos repasando de nuevo, y lo estaba repasando de nuevo por Brian, pero bueno, tiene problemas de internet, creo. Entonces, esa es la fórmula
o sea, que nos va a ayudar a resolver muchos de estos tipos de problemas, ¿ya? Entonces, voy a escribir nuevamente aquí la fórmula. Voy a escribir nuevamente por aquí la fórmula, ¿ya? Ya escribo con negro mejor. Entonces, la fórmula dice que si yo tengo dos números, en este caso A, que lo multiplico con el otro número B, dice que eso va a ser igual justamente a mínimo común múltiplo, en este caso de A y B, de A y B, por el máximo común divisor, en este caso de A y B. Y esta es la fórmula que el día de ayer estábamos practicando, ¿no? La mejor forma de recordar una fórmula es haciendo varios ejercicios del mismo tipo. Entonces, como tú lo vas a hacer varias veces, ya te vas a acordar ya. Si tú lo haces una vez o dos, no te vas a acordar. Tienes que hacerlo 20 veces y vas a ver que se te va a quedar grabado ya en la cabeza. Como cualquier cosa de la vida que hagamos, si lo hacemos varias veces, nos queda grabado, ¿no? Entonces, ahora sí. Ah, no, pero ya las 5 ya la hicimos, creo, ¿no? La llegamos a hacer, creo, hace un momento, ¿verdad? Sí, Creo que sí, sí. salía 90. Ya, muy bien, ya. Ahora vamos entonces con las 6, ¿ya? Con la misma fórmula, ahora tú solito, Brian, haz las 6. A ver. Ok, perme. Ujú. 180. A ver, 180. A ver, dice, si yo reemplazo, uno de los números es 12, entonces voy a ponerle 12 por, por B, ¿no? Voy a suponer que A vale 12. El mínimo común múltiplo es 60, entonces reemplazo aquí 60 por el otro máximo común divisor que es 3. 3. No, ya me di cuenta que no sale 180. Fíjate bien. Fíjate bien. Mira, acá ya te ayudé el 80% de la respuesta. Solamente lo que he hecho es reemplazar nada más. Dice que uno de los números es 12, o sea, A o B es 12. Ya yo le he puesto que A sea 12. Entonces B sigue siendo B porque es el otro número que no conozco. Es más, justo la pregunta dice cuál es el otro número. Lo igualo al mínimo común múltiplo por el máximo común divisor, pero acá ya me están dando el dato, 60 por 3. 20. A ver, no. A ver, yo ya tengo los datos acá reemplazados. Esto es una ecuación de primer grado porque quiero saber solamente cuánto vale la incógnita, B. ¿Cómo saco la incógnita B? Al otro lado multiplico 60 por 3 y este 12 que está multiplicando a B, se va al otro lado haciendo la operación inversa, o sea, va a dividir. Entonces, ¿cuánto sale? Ahí no te voy a ayudar, ¿ah? Porque eso es división. Ya no te pases. Eso ya lo tienes que hacer tú solo. Ya te ayudé cómo tienes que hacerlo. A ver, eso es multiplicación y división. Repito, tengo que hallar el valor de B. Al otro lado tengo 60 por 3. Multiplica 60 por 3. ¿Cuánto es? Y este 12 que está multiplicando a B, lo tengo que pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque recuerda que yo quiero saber cuánto vale B. Y para saber cuánto vale B, lo tengo que dejar solito, ya sea en este lado o en el otro lado. Entonces, este 12 se tiene que ir al otro lado, ¿no? Pero acá está multiplicando. El 12 está multiplicando a B. Entonces se va al otro lado dividiendo. ¿Dividiendo a quién? A este resultado. 15.
Claro, pues por supuesto. Muy bien, muy bien. Claro, B sería igual a 15, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sale 180, 60 por 3, 180, y este 12 va a dividir, o sea, 180 sobre 12, y eso sale 15. Entonces quiere decir que el otro número B en este caso es 15, ¿ya? Deberíamos practicar más, ¿ah? Porque en la número 5 lo he hecho yo también. La idea es que tú hagas, bueno, ustedes, bueno, para eso ahorita ha salido, pero la idea es que ustedes lo hagan varias veces para que se acuerden de esta formulita. Y si por ahí les toca más adelante este tipo de ejercicio, al toque lo hacen, pues, ¿no? A ver, vamos con la 7. A ver, la 7 ya. Lo voy a hacer yo, ¿ya? Primero, y la 8 lo haces tú. A ver, este tipo de preguntas, ¿ya? Que lo he visto en libros, ¿ya? O sea, que te puede tocar, ¿ya? En cualquier momento. De repente ya te tocó, no sé. Acá dice, ¿cuál es? Acá me comí, ¿ya? Acá me comí la palabra. ¿Cuál es? Debería ser ¿cuál es? Debería ser ¿cuál es la? ¿Ya? Aquí, esto de aquí, eh, me he comido estas palabritas. Aquí, ¿cuál es la? Esto debería estar aquí, insertado aquí, ¿ya? A ver, ¿cuál es la cantidad de billetes, coma, si se busca la menor suma de dinero que se puede tener en billetes de 20, de 50, de 100 y de 200 soles al mismo tiempo en cada billete, o sea, en cada tipo de billete? A ver, yo tengo billetes de 20, mira, escúchame bien, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir el ejercicio? Yo tengo billetes de 20, tengo billetes de 50, de 100 y de 200. Me está pidiendo, aquí me está pidiendo la menor suma de dinero que se puede tener en billetes de 20, de 50, de 100 y de 200. La menor suma de dinero. Repito, yo tengo billetes de 20, de 50, de 100 y de 200. Y me está pidiendo que haya la menor suma de dinero en billetes de 20, en billetes de 50, en billetes de 100 y en billetes de 200 que tengan al mismo tiempo en cada billete. O sea, ¿cuál es la menor cantidad de dinero que puedo tener en billetes de 20, en billetes de 50, en billetes de 100 y en billetes de 200 al mismo tiempo? O sea, que los montos sean iguales, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, repito, dice, ¿cuál es la cantidad de billetes, coma? Eso lo dejo por un instante al final, ¿ya? Pero me está pidiendo la cantidad de billetes. Dice, si se busca la menor suma de dinero que se puede tener en billetes de 20, 50, 100 y 200 soles. ¿Cuál es la menor? Aquí voy a resaltar esto. ¿Cuál es la menor suma de dinero? La menor suma de dinero, ¿correcto? A ver, si yo tengo billetes de 20, miren, razonen, ¿ah? Razonen. Si yo tengo billetes de 20, yo puedo tener 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, así al infinito. Si yo tengo billetes de 50, puedo tener 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300 y así al infinito. Si yo tengo billetes de 100, puedo tener 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y así hasta el infinito. Si yo tengo billetes de 200, tengo 200 o tengo 400 o tengo 600 o tengo 800 o tengo 1000, así hasta el infinito. Pero ¿qué me está pidiendo la pregunta? Me está pidiendo la menor suma de dinero que puedo tener al mismo tiempo en cada tipo de billete.
Entonces, si me están pidiendo la menor suma de dinero, ¿qué creen que me están pidiendo? ¿El máximo común divisor o el mínimo común múltiplo? ¿Qué creen? Mínimo común divisor. El mínimo común divisor, el máximo. El, el mínimo común múltiplo, el mínimo, porque dice la menor suma. La misma palabra me está dando la pista. La menor suma de dinero, o sea, el mínimo común múltiplo. A ver, yo puedo tener, yo puedo tener con billetes de 20, ¿puedo llegar a tener 1.000 soles? Sí. No, vamos a hacerlo más chiquito. 500 soles. No, disculpen. 600 soles, 600 soles. 600 soles. ¿Ya? Por cada 100 hay 20, hay 5 billetes de... ¿Cómo? El internet no está muy 100, bueno, ¿eh? 100 por 6. A ver, si tú tienes 600 soles en billetes de 20, ¿cuántos billetes tienes? Por cada 100 6. soles, no. ¿Cuánto, cuánto de Si yo, plata tengo que tener? si yo tengo 600 soles en billetes de 20, ¿cuántos billetes tengo que tener? Por cada 100 soles serían 5 billetes, ¿no? 20, 20, 20, 20 y 20. 5. Si son 600 soles, 5 por 6 serían 30. 30 billetes de 20, ¿no? ¿Sí o no? Si yo tengo 600 soles en billetes de 20, ¿cuántos billetes de 20 tengo? Tendría 30, ¿verdad? Porque si en 100 soles tengo 5 billetes de 20, en 100 soles, 5 billetes. En 600 soles, o sea, 5 por 6 serían 30 billetes de 20, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Si yo tuviera 600 soles en billetes de 50, ¿cuántos billetes de 50 tengo en 600 soles? ¿Cómo, profesor? Si yo tengo 600 soles en billetes de 50, ¿cuántos billetes de 50 tengo? Doce billetes. Claro, muy bien. Ahora, si yo tengo 600 soles en billetes de 100, ¿cuántos billetes de 100 tengo? ¿Cuánto, profesor? No estoy escuchando bien. Si tengo 600 soles, si tengo 600 soles en billetes de 100, ¿cuántos billetes de 100 tengo? 6. Claro, 6. Y por último, si tengo 600 soles en billetes de 200, ¿cuántos billetes de 200 tengo? 3. 3, correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, 600 sería un múltiplo de 20, de 50, de 100 y de 200. 600 sería un múltiplo, porque 600 es el resultado de multiplicar 20 por 30, multiplicar 50 por 12, multiplicar 100 por 6 y multiplicar 200 por 3. O sea, 600 es un múltiplo. Pero 600 es el mínimo común múltiplo. No. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer sacando entonces el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Entonces hay que sacar el mínimo común múltiplo de 20, de 50, de 100 y de 200. A ver, chicos, saquen el mínimo común múltiplo de... Ah, ojo, ya, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer. Le dije que yo lo iba a hacer, le dije que yo lo iba a hacer, ya. Chicos, miren, cuando les toquen números grandes, pueden hacer un truco, ¿ya? Cuando les toquen números grandes, pueden hacer un truco. Por ejemplo, miren,
yo veo acá 20, 50, 100 y 200. Yo me doy cuenta al toque que son múltiplos de 10. Son múltiplos de 10. O sea, 20 lo puedo dividir entre 10, 50, 100, 200 lo puedo dividir entre 10. Entonces, miren, yo aplico un truco y de frente le saco décima. Pero décima no es un factor primo, ¿ah? Ojo, cuidado con eso, ¿ya? Pero le saco décima, porque lo puedo dividir entre 10, ¿ya? Entonces, aquí quedaría, ay, aquí quedaría 2, ¿no? Aquí quedaría 5, aquí quedaría 10 y aquí quedaría 20. Quedaría 20, ¿ya? Ok, aquí estoy haciendo un pequeño truco, ¿correcto? Pero ojo, recuerda que ese 10 a su vez es el resultado de multiplicar 2 por 5. O sea, en lugar de haberle sacado eh, directamente décima, pude haberle sacado primero mitad y luego quinta, ¿correcto? Pero una manera de resumir, para no hacerlo tan largo, le saco de frente décima. Es un truco, ¿ya? Y nuevamente aquí empiezo. Oye, ¿aquí tengo para sacar mitad? Sí. 2 tiene mitad, 10 tiene mitad, 20 tiene mitad. Entonces saco mitad. Saco mitad, ¿correcto? Mitad de 2 sería 1 y ahí me queda, ¿no? Eh, el 5 sigue siendo 5 porque no tiene mitad exacta. El 10 se convierte en 5 porque es la mitad. Y 10 quedaría, De digo 10. 20, exacto, quedaría en 10, ¿no? El 20, correcto. Todavía puedo sacar mitad porque recuerda que es mínimo como un múltiplo. El 10 todavía tiene mitad, ¿correcto? Entonces sacamos mitad, ¿correcto? El 1 ya no, yo lo dejo ahí, ya no hay nada que hacer con ese uno. El 5 sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque al 5 no le puedo sacar mitad exacta. Y el 10 ahora sí quedaría en la mitad, quedaría en 5. Ahora sí, por último, saco quinta. Y todo esto se va a quedar en uno, ¿no? En uno acá y uno acá. Ya está. Entonces, el, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de estos tres números? Digo, de estos cuatro números, de 20, 50, 100 y de 200. ¿Cuánto sería? Sería multiplicar. 19. No, No, la verdad. no, mira, acá están los factores primos, están acá. Aquí estoy en circulito, acá están los factores primos. Y de 10 no es 10, el factor primo sería 2 y 5, porque ese 10 a su vez se descompone en 2 y en 5. ¿Cuál sería entonces el? 200. Claro, 200. 200. El mínimo común múltiplo de estos cuatro números es 200, que por coincidencia coinciden justamente con este acá 200. ¿Por qué? ¿Y por qué coincide con 200? Porque 20, o mejor dicho, porque 200 se puede dividir entre 20, o 20 se puede multiplicar por un número y me da 200. 50 se puede multiplicar por un número, en este caso 4, me da 200. En este caso 20 por 10 me da 200. Y 100 multiplico por 2 me da 200. O sea, 200 viene a ser a su vez múltiplo de los 4 al mismo tiempo, mira, por coincidencia. No siempre es así, pero en este caso por coincidencia, 200 sería el múltiplo más pequeño de los 4, ¿correcto? Entonces, ese 200, ese 200 que he hallado como mínimo, como múltiplo, sería la cantidad mínima. Este 200 sería la cantidad mínima de dinero. Ese 200 sería la mínima cantidad de dinero que se puede tener en billetes de 20, en billetes de 50, en billetes de 100 y en billetes de 200. Ese 200 representa la menor cantidad que puedo tener en billetes de 20, de 50, de 100 y de 200. ¿Sí? Ojo, ¿qué me está pidiendo acá arriba el ejercicio? La menor suma de dinero, o sea, la menor cantidad de dinero que se puede tener en billetes de 20, 50, 100 y 200 soles. La menor cantidad que puedo tener al mismo tiempo en billetes de 20, de 50, de 100 y de 200 es justamente 200. ¿Sí? Puedo tener 400,
400 es múltiplo de 20, 50, 100 y 200 al mismo tiempo. Puedo tener 600 también, porque 600 es múltiplo de 20, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Es múltiplo de 20, 50, 100 y 200 también. Pero me están pidiendo la menor suma. Entonces me están pidiendo el mínimo como múltiplo. Y el mínimo como múltiplo es 200. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Ya, espero que sí. Ya. Ahora, ahora sí vamos con la pregunta que estaba al comienzo. ¿Qué me dice al comienzo la pregunta? Me está pidiendo cuál es la cantidad de billetes. Me está pidiendo la cantidad de billetes. Entonces, si yo tengo billetes de 20 que acumulan 200, billetes de 50 que acumulan 200, billetes de 100 que acumulan 200 y billetes de 200 que acumulan 200, ¿cuántos billetes tengo en total? De todo, de 20, de 50, de 100 y de 200. ¿Cuántos billetes tengo en total? ¿Cuatro? No. A ver, para tener 200 soles en billetes de 20, 20 tendría que multiplicarlo por 10, o sea, tendría que tener 10 billetes. Tendría que tener 10. Le voy a poner B de billete, ¿ya? Tendría que tener, ¿sí o no? Para tener 200 soles en billetes de 20, tendría que tener 10 billetes de 20 para tener 200, ¿sí o no? Para tener, para tener 200 soles en billetes de 50, tendría que multiplicarlo por ¿cuántos billetes de 50? Por 4. Por 4. Dime, Brains. Profesor, tenemos 17 billetes. Muy bien, correcto, correcto, muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, para tener, por ejemplo, 200 soles en billetes de 100, tendría que tener dos billetes, tendría que tener dos billetes. Y para tener 200 soles en billetes de 200, tendría que tener uno nada más, pues, ¿no? Porque 2 por uno me da 200. Entonces, ¿cuántos billetes tengo? ¿No? Tengo 10 billetes de 20, 4 billetes de 50, 20, digo, 2 billetes de 100 y un billete de 200. Sumo, ¿no? 10 más 4, 14, más 2, 16, más uno, 17. Muy bien. Muy bien, Brad. ¿Ya? Lástima que tu internet no está muy bueno, te estás perdiendo algunos puntos que estoy explicando, pero bueno, ya, correcto, 17. ¿Ya? Ahora, chicos, yo sé que la pregunta, ojo, la pregunta eh, hay algunas preguntas en matemática que de repente no estamos acostumbrados y nos parece, oye, ¿qué? ¿Qué me está preguntando? No entiendo, profe, no entiendo, ¿qué es esto? Sí, a veces pasa, ¿ya? Solamente que hay que tener, primero, un poquito de paciencia, no desesperarse. Segundo, hay que leer. Y si no lo entiendes, léelo dos veces, léelo tres veces y léelo cuatro veces. A veces hay preguntas extensas en donde creo que yo no entiendo. ¿Ya? Ahora, es importante cuando te ponen un ejercicio matemático, es importante que te pongan una coma, ¿no? A veces los profesores fallamos y a la hora de transcribir no le ponemos coma. Entonces, claro, al no poner coma yo también me confundo, pero o sea, porque la coma también indica o separa una operación de otra, ¿ya? Por ahí también puede haber un error de interpretación cuando se escribe y no se respetan los signos de puntuación, ¿no? Porque uno no termina de entender en la oración qué cosa quiere, ¿ya? Pero bueno, ¿ya? Eh, entonces, la misma pregunta te da pistas de cómo lo tienes que resolver. Como le dije al comienzo, justo cuando creo que Brian salió un ratito, ¿no?
La pregunta me dice si se busca la menor suma de dinero. O sea, ya ahí te está dando una pista. O sea, estoy buscando la menor cantidad de dinero que se puede tener en billetes de 20, 50, 100 y 200. Ajá. Me están pidiendo entonces el menor múltiplo, el mínimo múltiplo. Porque yo puedo tener una cantidad de dinero de 250 y de 100 y de 2000. Por ejemplo, 2000 soles. Yo puedo tener 2000 soles en billetes de 20, de 50, de 100 y 200. ¿Por qué? Porque 2000 es múltiplo de 20, es múltiplo de 50, es múltiplo de 100 y múltiplo de 200. Pero la diferencia es que aquí me está pidiendo la menor suma de dinero, no me está pidiendo la mayor, me está pidiendo la menor. Entonces, al pedirme la menor, al toque me acuerdo, mínimo común múltiplo, al toque. La misma palabra te está diciendo la menor, porque el otro es el máximo común divisor. Entonces, la misma palabra te está indicando qué herramienta tienes que usar. Acá no me está diciendo cuál es la mayor suma de dinero que puedo tener. No, no me está diciendo eso. Me está diciendo la menor suma. Ajá, mínimo como múltiplo. ¿Ya? Y ojo, que hay que saber interpretar, porque esto te sale 200. ¿Ya? ¿Y qué significa 200? 200 significa la cantidad de dinero mínima que puedes tener en billetes de 20, billetes de 50, billetes de 100 y billetes de 200. Eso es lo que significa este 200. Y luego ya, obviamente, como es la mínima cantidad de dinero en 20, 50 y 100 y 200, entonces, ¿cuántos billetes tengo en billetes de 20 para que tener 200? 10, pues, ¿no? ¿Cuántos billetes de 50 necesito para tener 200? 4. ¿Cuántos billetes de 100 necesito para tener 200? 2. ¿Y cuántos billetes de 200 necesito para tener 200? 1. Este 200 es la cantidad mínima al mismo tiempo en billetes de 20, 50, 100 y 200. Entonces, verifico acá la cantidad de billetes. ¿Qué me está pidiendo la pregunta? ¿Cuál es la cantidad de billetes? 17. ¿Ya? La número 8, la número 8 es igualita. La número 8 es igualita, 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 igualita. Solamente que lo he puesto en dólares. ¿Ya? Y aquí te digo cuál es la cantidad de billetes. Acá me he comido nuevamente la palabra, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de billetes? Acá de nuevo, ¿ya? ¿Cuál es la, voy a poner en cuál es la cantidad de billetes? ¿Cuál es la cantidad de billetes? Ya, esto debe estar insertado aquí. Estaba con hambre y me comí la palabra. Aquí. ¿Cuál es la cantidad de billetes si se busca la menor suma de dinero que se puede tener en billetes de 10, 20, de 50 y de 100 dólares al mismo tiempo? Es igualito. Solamente que no estoy poniendo soles, ahora estoy poniendo dólares. ¿Correcto? Eh, pero es lo mismo, igualito. Solamente que la cantidad de billetes no es exactamente igual, ¿ah? ¿Ya? Chicos, se los dejo eso como tarea. Eh, o se los mando, ¿ya? Se los voy a mandar más tarde, ¿ya? En la noche, porque ahorita ya me tengo que ir Sí, corriendo al tema de la a votación. Me tengo votar. que ir a votar, sí, me tengo que ir corriendo. Chicos, ya, les mando eso y a ver si la 8 lo hacen o la 9 y entonces ya nos vemos la próxima semana. Chicos, no se olviden de pasarme si hay alguna clase, algo que quieran reforzar, díganme, chicos, ¿ya? Porque si no me dicen, yo sigo avanzando, porque yo tengo cuadernos, como ya les dije, de otros niños que yo he enseñado cuando estaba en el colegio enseñando. Entonces, yo sé más o menos lo que puede, pero yo tengo cuadernos de colegio nacional y también de privado, y no avanzan los mismos temas al mismo tiempo. Entonces, si ustedes quieren que yo les ayude mejor, no se olviden, pásenme. Si no me pasan información, entonces yo avanzo con los temas que considero que es lo que les están tomando durante el año, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos, a votar, a votar. Ya me voy, cuídense, un abrazo, chau, chau. Chao, profe. Ahora, Chao.